Durante 15 años, su nombre desapareció como si nunca hubiera existido. Pero una foto olvidada y un encuentro casual abrieron la grieta. Abusos, silencio y amenazas desde el púlpito. Hoy rompo el guión que nos impusieron. Lo que descubrí podría costarme todo. ¿Estás listo para escuchar? Y nadie imagina el precio de contarlo hoy. Aquí. Las primeras luces del amanecer se filtraban por la persiana de mi pequeño apartamento en el centro de Málaga, cuando desperté, como siempre, a las 6 de la mañana. Era una costumbre que no había podido quitarme ni después de todos estos años. Antes, esa hora marcaba el inicio de mi rutina como pionera. Preparar la bolsa de servicio, revisar las publicaciones, alistar el corazón para otra jornada de predicación. Ahora, simplemente me levanto y preparo café, sin prisa, sin culpa. Me llamo Clara Esperanza Jiménez. Tengo 63 años y durante 15 de ellos fui una de las testigos de Jehová más dedicadas de nuestra congregación. Cada mañana, entre las 8 y las 12, recorría las calles empedradas de este barrio antiguo con mi Biblia bajo el brazo y una sonrisa que disimulaba el cansancio perpetuo. Los vecinos ya me conocían. Ahí va la señora de las revistas, decían algunos con simpatía. Otros simplemente bajaban la cabeza. Mi rutina era matemática. Lunes y miércoles, territorio residencial en la zona norte. Martes y jueves, comercios del centro histórico. Viernes, revisitas programadas. Sábados, predicación especial con el grupo. Domingos, reunión en el Salón del Reino de la calle Carretería, donde ocupaba siempre la tercera fila, lado derecho, junto a mi hermana espiritual Teresa. Pero había alguien en nuestra congregación que yo admiraba por encima de todos. María del Carmen Ruiz Morales. Ella era lo que nosotras llamábamos el ejemplo perfecto de fe. Llegaba siempre 15 minutos antes que cualquiera. Se quedaba hasta que el último hermano se marchara, y sus comentarios en las reuniones eran tan inspiradores que hasta los ancianos asentían con aprobación. Sus vestidos siempre impecables, su postura erguida, su manera de hablar suave pero firme. Todas queríamos ser como María del Carmen. «Buenos días, hermana Clara». Me saludaba cada domingo con esa sonrisa que parecía iluminar todo el salón. «¿Cómo va el servicio esta semana?». Yo le respondía emocionada, contándole sobre las personas interesadas que había encontrado, y ella escuchaba con atención genuina, tomando notas en su pequeña libreta azul que llevaba siempre consigo. Después me daba consejos discretos. «Intenta llevarle el folleto sobre la familia, hermana. A las madres jóvenes les llega al corazón». Era imposible no quererla. María del Carmen tenía esa cualidad especial de hacer que cada persona se sintiera vista, escuchada, importante. Los ancianos la consultaban antes de tomar decisiones importantes. Las hermanas jóvenes la buscaban para pedirle consejo. Los niños corrían a abrazarla después de cada reunión. Por eso, cuando un domingo de octubre María del Carmen simplemente no apareció, todos nos preocupamos. Era inusual. Ella nunca faltaba, ni siquiera cuando había estado enferma de gripe el invierno anterior. ¿Alguien sabe algo de la hermana María del Carmen?, preguntó discretamente la hermana Teresa durante el intermedio. El anciano Jesús Miguel, un hombre serio de 50 y tantos años, con el cabello siempre bien peinado hacia atrás, nos miró desde el estrado con una expresión que no supe interpretar en ese momento. La hermana María del Carmen ha decidido tomar un tiempo de reflexión, anunció con voz pausada. Oremos por ella para que encuentre el camino correcto. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una bruma extraña. En nuestro vocabulario organizacional, tiempo de reflexión solía significar algo más serio. Significaba que alguien había comenzado a cuestionar. Y cuestionar, nos habían enseñado desde pequeñas, era el primer paso hacia la perdición. Las semanas pasaron y el nombre de María del Carmen se fue desvaneciendo de las conversaciones. Era como si hubiera sido borrada gentilmente de nuestra memoria colectiva. Su lugar en la tercera fila quedó vacío y después de un mes, una hermana nueva lo ocupó sin hacer preguntas. Si alguien mencionaba su nombre por casualidad, los ancianos desviaban la conversación con habilidad diplomática. «Concentrémonos en las ovejas que están en el rebaño», decía el anciano Jesús Miguel. «No es sabio especular sobre quienes han elegido el mundo.
Pero yo no podía quitármela de la cabeza. Por las noches, mientras ordenaba mis publicaciones en la mesa del comedor, me preguntaba qué habría pasado realmente. María del Carmen había parecido tan firme en la fe, tan comprometida. ¿Qué podría haberla llevado a alejarse? Intenté preguntarle a Teresa una tarde, mientras regresábamos de la predicación. ¿Tú crees que María del Carmen está bien? Teresa me miró con esa expresión maternal que ponía cuando alguien hacía una pregunta inconveniente. Clara, cariño, hay cosas que es mejor no entender. Confiemos en que Jehová sabe lo que hace. Y ahí terminó la conversación. En nuestro mundo, esa frase era como un punto final que no admitía réplica. Los meses siguientes transcurrieron con la normalidad rutinaria de siempre. Reuniones, predicación, asambleas, más reuniones. La vida de una testigo de Jehová es predecible y eso, en cierta manera, resultaba tranquilizador. Sabías exactamente qué esperar de cada día, de cada semana, de cada año. Hasta que una tarde de primavera, mientras ordenaba unos papeles en mi escritorio, encontré una fotografía que se había quedado escondida entre las páginas de mi atalaya de noviembre. Era una foto del último día de asamblea, tomada en el patio del salón de asambleas. Allí estaba María del Carmen, radiante, con los brazos alrededor de un grupo de hermanas jóvenes. Sus ojos brillaban con esa luz que yo siempre había asociado con la fe genuina. Miré esa fotografía durante mucho tiempo esa noche, sentada en mi cocina, con el té ya frío entre mis manos. Había algo en su sonrisa que ahora, con la distancia del tiempo, me parecía diferente, como si estuviera sosteniendo un peso invisible. No lo sabía entonces, pero esa fotografía sería la última imagen que tendría de María del Carmen durante muchos años. Y tampoco sabía que el misterio de su desaparición se convertiría en la primera grieta de un edificio de certezas que creía indestructible. Nací en Málaga en 1961, hija de padres católicos tradicionales que veían con desconfianza cualquier manifestación religiosa que no viniera avalada por el párroco de nuestra iglesia. Mi padre, Antonio Jiménez, trabajaba como mecánico en un taller cerca del puerto, y mi madre, Carmen Esperanza, era costurera en una pequeña fábrica textil que cerró cuando yo tenía 14 años. Éramos una familia trabajadora, honesta, de esas que guardaban las monedas en una lata de galletas para las emergencias y creían firmemente que la educación era el único patrimonio que podían dejarnos a sus hijos. Mi primer contacto con las testigos de Jehová llegó de la manera más inesperada. Era marzo de 1979. Yo tenía 18 años y trabajaba como dependienta en una librería del centro. Una mujer elegante, de unos 40 años, entró buscando una Biblia. Se llamaba Pilar Vázquez y tenía esa serenidad que irradiaba confianza inmediata. ¿Qué tipo de Biblia busca?, le pregunté mientras le mostraba las opciones disponibles. Una que me ayude a entender realmente lo que Dios quiere de nosotros, respondió con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Esa conversación se extendió durante media hora. Pilar me habló de un estudio bíblico gratuito, sin compromisos, que podría ayudarme a encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Algo en su manera de hablar, tan segura pero sin presión, despertó mi curiosidad. Mi madre se opuso rotundamente cuando le conté sobre la visita que Pilar haría el miércoles siguiente. Clara, esas sectas son peligrosas, nos van a meter ideas raras en la cabeza. Pero yo ya había tomado la decisión. A los 18 años, una siente que tiene derecho a buscar sus propias respuestas, especialmente cuando la fe heredada parece más una costumbre que una convicción. El estudio bíblico con Pilar se convirtió en el evento más esperado de mi semana. Cada miércoles, a las 6 de la tarde, nos sentábamos en la mesa del comedor, mientras mi madre hacía ruido exagerado en la cocina para demostrar su desaprobación. Pero gradualmente, hasta ella comenzó a acercarse para escuchar las explicaciones sobre el paraíso terrenal, la resurrección de los muertos, el fin del sufrimiento. Mira, Carmen, le decía Pilar a mi madre con paciencia infinita, la Biblia promete que llegará el día en que la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. ¿No te parece una esperanza hermosa? Mi madre, que había perdido a su hermana menor en un accidente de tráfico 2 años antes, se quedaba en silencio, con los ojos brillantes.
Era imposible resistirse a esa promesa. En diciembre de 1979 me bauticé en una asamblea en Sevilla. Mis padres estuvieron presentes, aunque mi padre no dejó de murmurar comentarios sarcásticos durante todo el evento. Mi hija metida en una piscina por una religión americana, decía moviendo la cabeza. Pero para mí, aquel día representó el inicio de una nueva vida. Finalmente, había encontrado un propósito claro, una comunidad que me acogía como familia y la certeza de estar del lado correcto de la historia universal. Los primeros años como testigo fueron intensos y emocionantes. Me convertí en publicadora regular a los 6 meses y para 1982 ya era pionera auxiliar, dedicando 60 horas mensuales a la predicación. Mi vida se organizó completamente alrededor del horario de reuniones. Martes y jueves por la noche, domingos por la mañana, asambleas cada 3 meses, conferencias de circuito 2 veces al año. Era en ese contexto que conocí a María del Carmen. Ella había llegado a nuestra congregación en 1981, trasladada desde una congregación de Granada porque su esposo había conseguido trabajo en una empresa de construcción malagueña. Desde el primer día fue evidente que no era una hermana común. María del Carmen tenía 32 años, había nacido en 1949 y llevaba en la organización desde los 16. Su conocimiento bíblico era impresionante. Podía citar versículos de memoria con una precisión que nos dejaba a todas asombradas. Pero lo que más llamaba la atención era su manera de relacionarse. Nunca hacía sentir ignorante a nadie, por básica que fuera la pregunta. «Hermana Clara», me dijo después de mi primera participación en la escuela del ministerio teocrático, «he notado que tienes un don natural para explicar las Escrituras. ¿Has pensado en ser pionera regular?». Sus palabras me llegaron como una confirmación divina. María del Carmen se convirtió en mi mentora no oficial, la persona que me enseñó los matices sutiles de la vida organizacional que no aparecían en las publicaciones. Cuando hables con las personas en el servicio, me aconsejaba mientras caminábamos por las calles de la Malagueta, recuerda que no estamos vendiendo religión, estamos ofreciendo esperanza genuina para problemas reales. Su esposo, Fernando Ruiz, trabajaba como supervisor en una obra y parecía el complemento perfecto para ella. Alto, serio, con esa manera de hablar pausada que caracterizaba a los ancianos experimentados. Habían sido nombrado anciano apenas 6 meses después de llegar a Málaga, algo casi inaudito que hablaba de su reputación intachable. El hermano Fernando tiene un regalo especial para los consejos pastorales, comentaba el anciano Jesús Miguel durante las reuniones de servicio. Las familias salen de las visitas realmente fortalecidas. Era cierto. Yo había presenciado algunas de esas visitas cuando acompañaba a María del Carmen. Fernando tenía una manera especial de escuchar, de hacer las preguntas correctas, de citar exactamente la escritura que cada situación necesitaba. Las hermanas lo respetaban y los hermanos lo admiraban. La casa de María del Carmen se convirtió en un refugio para mí, especialmente después de que mis padres comenzaran a mostrar resistencia creciente a mi dedicación religiosa. «Clara, ya no eres la misma de antes», me reprochaba mi madre. «Todo el día con la Biblia, las reuniones, la predicación. ¿Cuándo vas a tener tiempo para formar una familia normal?». En casa de María del Carmen encontraba comprensión. Su hogar era el modelo de lo que debía ser un hogar cristiano, ordenado, acogedor, con plantas que ella cuidaba con esmero, y una pequeña biblioteca de publicaciones organizacionales impecablemente organizadas por año y tema. «Fernando y yo hemos decidido no tener hijos por ahora», me confió una tarde mientras preparábamos la comida después de la predicación. «Queremos dedicar estos años a servir plenamente a Jehová. Ya habrá tiempo para la familia cuando llegue el nuevo sistema». Esa decisión me pareció admirable. Era prueba de su madurez espiritual, de su capacidad de posponer deseos personales por el bien mayor de la organización. Los domingos por la tarde, después de las reuniones, un grupo de hermanas jóvenes solíamos reunirnos en casa de María del Carmen para repasar los puntos más importantes del programa. Ella preparaba té con pastas caseras y convertía el estudio en algo cálido y natural. «¿Qué os ha parecido el punto sobre la perseverancia en la tribulación?», preguntaba mientras servía las tazas en su vajilla de porcelana blanca con flores azules. «Teresa,
que tenía mi edad y trabajaba como administrativa en una notaría. Siempre tenía alguna aplicación práctica. A mí me ha ayudado mucho cuando mi jefe se burla de mi fe. Ahora entiendo que es una prueba que me fortalece. Exacto, respondía María del Carmen con esa sonrisa que nos hacía sentir especiales. Cada burla del mundo es una confirmación de que estamos en el camino correcto. Esas tardes eran preciosas. Nos sentíamos parte de algo más grande que nosotras mismas. Una hermandad universal que se extendía por todo el planeta. María del Carmen tenía la habilidad de hacer que cada una se sintiera valorada, vista, importante en el plan divino. Pero había momentos, muy sutiles, en que algo parecía nublarse en su expresión. Ocurría cuando Fernando llegaba más temprano de lo esperado, o cuando sonaba el teléfono y era alguno de los ancianos. Por un segundo, brevísimo, su sonrisa se tensaba y sus ojos perdían esa luz característica. ¿Te encuentras bien, hermana María del Carmen?, le pregunté una tarde de abril después de uno de esos episodios. Claro, cariño, respondió rápidamente, reorganizando las revistas en la mesa con movimientos nerviosos. Solo estoy un poco cansada. El servicio de esta semana ha sido muy intenso. Yo acepté esa explicación sin cuestionar. En nuestro mundo, cuestionar era sinónimo de desconfianza, y desconfiar de los hermanos espirituales era desconfiar de Jehová mismo. Durante esos años, María del Carmen se convirtió en más que una mentora. Era la hermana mayor que nunca había tenido, la confidente que entendía mis luchas con la fe y la familia, la amiga que celebraba cada pequeño progreso espiritual como si fuera un triunfo personal. Estoy muy orgullosa de ti, Clara, me dijo el día que fui nombrada pionera regular en enero de 1984. Jehová está bendiciendo tu dedicación. Sus palabras significaban más para mí que cualquier reconocimiento oficial. María del Carmen representaba todo lo que yo aspiraba a ser: firme en la fe, sabia en las escrituras, amorosa con las hermanas, respetada por los ancianos. Por eso su desaparición, meses después, me descolocó de manera tan profunda. No era solo que hubiera perdido a una amiga, era como si hubiera perdido mi modelo de fe, mi referencia de lo que significaba ser una testigo de Jehová ejemplar. Lo que yo no sabía entonces era que detrás de esa fachada perfecta, María del Carmen estaba viviendo un infierno silencioso que la organización no solo permitía, sino que activamente protegía. Los años posteriores a la desaparición de María del Carmen transcurrieron con esa normalidad forzada que caracteriza a las comunidades cerradas cuando algo incómodo ha sucedido. La vida en la congregación siguió su ritmo predecible: reuniones, predicación, asambleas, más reuniones. Pero para mí, algo había cambiado irreversiblemente. Era como si hubiera una nota discordante en una melodía que antes me parecía perfecta. Me convertí en una de las pioneras más activas de la congregación. En 1987 fui nombrada sierva ministerial auxiliar, ayudando con la organización de las reuniones y el seguimiento de las publicaciones. Mi apartamento se llenó de carpetas meticulosamente organizadas, con las tarjetas de territorio, los informes mensuales de predicación y las listas de revisitas. Era exactamente la vida que había soñado cuando me bauticé. Pero las noches eran diferentes. En la soledad de mi cocina, mientras revisaba los informes de servicio o preparaba las presentaciones para la escuela del ministerio teocrático, el rostro de María del Carmen aparecía en mi mente como una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaría? ¿Habría encontrado paz fuera de la organización? ¿O estaría perdida en el mundo, añorando la comunidad que había abandonado? Durante los siguientes 12 años, me dediqué por completo a la obra de predicación. Conocí a cientos de personas, estudié la Biblia con docenas de ellas, vi a algunas bautizarse y convertirse en miembros activos de la congregación. Era gratificante, sin duda. Cada vez que alguien tomaba la decisión de dedicar su vida a Jehová, sentía que estaba cumpliendo mi propósito en la tierra. En 1999, cuando ya tenía 38 años, mis padres comenzaron a presionarme sutilmente sobre mi soltería. Clara, cariño, me decía mi madre durante las visitas dominicales, entendemos tu dedicación, pero también tienes derecho a formar una familia. La presión era comprensible.
En la organización, aunque el soltería era respetada cuando se dedicaba al servicio de tiempo completo, también existía una expectativa no verbalizada de que las hermanas encontraran un buen esposo cristiano. Yo había tenido algunas oportunidades. El hermano Rafael, contador y anciano de una congregación vecina, había mostrado interés serio durante varios meses. Pero algo en mi interior resistía el compromiso. No estoy segura de estar preparada, le confesé a Teresa una tarde mientras regresábamos de una visita pastoral a una hermana enferma. ¿Preparada para qué? Rafael es un hermano ejemplar, tiene buen trabajo, está bien establecido en la verdad, respondió Teresa con esa lógica práctica que caracterizaba sus consejos. Lo sé, Teresa, pero siento que aún tengo cosas que resolver conmigo misma. Era una respuesta vaga, pero era lo más honesto que podía ser. La verdad era que desde la desaparición de María del Carmen había comenzado a observar las dinámicas de poder dentro de la organización con una atención diferente. Notaba cosas que antes pasaban desapercibidas. La manera en que ciertas preguntas eran desalentadas, cómo algunos temas se evitaban sistemáticamente. La forma en que las hermanas que mostraban demasiada independencia de pensamiento eran sutilmente marginadas. En el año 2001, cuando ya había cumplido 40 años, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Solicité ser transferida a una congregación más pequeña en Ronda, un pueblo de la serranía malagueña, donde la organización necesitaba pioneras para fortalecer el grupo local. Clara, ¿estás segura de esto?, me preguntó el anciano Jesús Miguel durante la reunión de despedida. Aquí tienes una posición consolidada, responsabilidades importantes. En Ronda tendrás que empezar de nuevo. Siento que Jehová me está llamando a servir donde la necesidad es mayor. Respondí con la fórmula adecuada. Pero la verdad era más compleja. Necesitaba distancia, espacio para pensar, tiempo para observar la organización desde una perspectiva diferente. Ronda me recibió como a una hermana veterana, enviada desde la gran ciudad. La congregación tenía apenas 30 publicadores, la mayoría familias campesinas y algunos jubilados que habían elegido el pueblo para sus últimos años. Era un ambiente más íntimo, menos formal, donde las relaciones personales importaban más que los títulos organizacionales. Fue allí, en esa congregación pequeña y acogedora, donde comencé a escuchar historias que me removieron el suelo bajo los pies. La hermana Dolores, una mujer de 70 años que había sido testigo durante 40, me invitó a cenar una noche de noviembre. Su casa olía a leña y a guiso de lentejas, y después de la comida nos sentamos junto a la chimenea con un té de manzanilla. Clara, me dijo con esa autoridad que da la edad y la experiencia, me alegra que hayas venido a ayudarnos, pero quiero contarte algo que tal vez te ayude a entender mejor cómo funcionan las cosas aquí. Me habló de la hermana Esperanza, una mujer que había estado en la congregación durante los años 80. Esperanza había sido pionera, esposa de un siervo ministerial, madre de 3 niños pequeños, una mujer ejemplar según todos los estándares organizacionales. Un día, continuó Dolores, removiendo su té lentamente, Esperanza vino a verme llorando. Me contó que su esposo la golpeaba cuando llegaba borracho, que los niños vivían aterrorizados, que ella no sabía qué hacer. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Fuimos a hablar con los ancianos. 3 hombres buenos, Clara, no lo dudo. Pero cuando Esperanza les contó lo que pasaba, le dijeron que orara más, que fuera más sumisa, que Jehová cambiaría el corazón de su esposo si ella era lo suficientemente fiel. Dolores hizo una pausa larga, mirando las llamas de la chimenea. 2 meses después, Esperanza apareció en el hospital con una costilla rota y un ojo morado. Los ancianos la visitaron y le dijeron que no podía separarse, que eso traería reproche a la organización. Le aconsejaron que se aguantara, que confiara en Jehová. ¿Y qué hizo ella? Una madrugada, cogió a sus hijos y se marchó del pueblo. Nunca más supimos de ella. Los ancianos anunciaron desde el estrado que había elegido el mundo por encima de Jehová. Esa historia me mantuvo despierta durante varias noches. Era demasiado similar a la desaparición silenciosa de María del Carmen. El mismo patrón, una hermana ejemplar que desaparecía sin explicaciones, una narrativa oficial que culpabilizaba a la víctima,
un silencio colectivo que sepultaba las preguntas incómodas. Comencé a prestar más atención a las conversaciones casuales, a los comentarios que se hacían en voz baja después de las reuniones, a las historias que las hermanas mayores contaban cuando se sentían seguras. Gradualmente, emergió un patrón perturbador, caso tras caso de mujeres y niños cuyo sufrimiento había sido minimizado, ignorado o directamente silenciado en nombre de proteger la reputación de la organización. En 2003, durante una asamblea en Málaga, me encontré casualmente con la hermana Pilar, mi antigua maestra bíblica. Estaba visiblemente envejecida, con arrugas profundas alrededor de los ojos y una tristeza que no recordaba en ella. «Clara, qué alegría verte», me saludó con afecto genuino. «He sabido de tu trabajo en Ronda. Estoy muy orgullosa de ti». Después del programa, caminamos por los jardines del Palacio de Congresos, mientras me contaba sobre su familia, sus nietos, los cambios en su congregación. Pero cuando mencioné a María del Carmen, su expresión cambió completamente. «María del Carmen», repitió lentamente, como si estuviera calibrando cuánto podía decir. «Sí, la recuerdo. Una hermana muy especial. Nunca entendí qué pasó con ella», comenté cuidadosamente. «Un día estaba allí, al siguiente había desaparecido». Pilar me miró durante un momento largo, evaluando algo en mi rostro. Finalmente, suspiró profundamente. «Clara, hay cosas en la organización que son difíciles de entender», dijo en voz muy baja. «Cosas que preferimos no ver porque ver implicaría tener que actuar, y actuar podría costarnos todo lo que conocemos». «¿Qué quieres decir?» María del Carmen vino a verme unas semanas antes de desaparecer. Estaba muy alterada, llorando, temblando. Me dijo que no podía más, que tenía que irse antes de que algo terrible pasara. El corazón se me aceleró. ¿Algo terrible? ¿Qué tipo de cosa terrible? Pilar miró alrededor para asegurarse de que nadie más podía escucharnos. «Clara, hay hermanos en posiciones de autoridad que abusan de esa autoridad. Y cuando las víctimas hablan, son ellas las que terminan siendo castigadas». Sus palabras cayeron sobre mí como un peso físico. Durante años había sospechado que algo no cuadraba en la desaparición de María del Carmen, pero nunca había imaginado algo así. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿A quién? ¿A los mismos ancianos que forman parte del problema? ¿A la organización que protege a los abusadores para mantener su reputación limpia?» La voz de Pilar temblaba de frustración contenida. «Clara, cariño, hay batallas que no se pueden ganar desde adentro». Esa conversación marcó un punto de no retorno en mi relación con la organización. Regresé a Ronda con una sensación de vértigo, como si el suelo familiar se hubiera convertido en arenas movedizas. Durante semanas, cada reunión se sintió como una representación teatral donde todos recitábamos nuestros papeles sin cuestionar el guión. Comencé a investigar por mi cuenta, discretamente. Hablé con hermanas de otras congregaciones, busqué en las nuevas herramientas de Internet que empezaban a estar disponibles, leí testimonios de extestigos que habían comenzado a publicar sus experiencias en páginas web independientes. Lo que descubrí me heló la sangre. No era solo un problema local o aislado, era un patrón sistemático, documentado en múltiples países, protegido por políticas organizacionales que priorizaban la imagen pública por encima de la protección de las víctimas. En diciembre de 2003, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Escribí una carta formal al cuerpo de ancianos de mi congregación, solicitando explicaciones sobre el manejo de casos de abuso doméstico y sexual dentro de la organización. La respuesta llegó 3 días después, en forma de una reunión pastoral con los 3 ancianos de la congregación. Me citaron en la sala trasera del Salón del Reino, un espacio pequeño y austero que normalmente se usaba para los comités judiciales. «Hermana Clara», comenzó el anciano coordinador, un hombre gentil llamado Miguel Ángel, que siempre me había tratado con respeto. «Hemos recibido tu carta y estamos preocupados por ti». «¿Preocupados por mí? ¿No deberían estar preocupados por las víctimas de abuso?» «Hermana», intervino otro anciano, «estas preguntas demuestran una actitud peligrosa. Parecen influenciadas por fuentes apostatas». La palabra apóstata cayó en la habitación como una sentencia. En nuestro vocabulario no existía acusación más grave. Era el equivalente espiritual de una excomunión inmediata.
Solo estoy haciendo preguntas legítimas sobre políticas que afectan la seguridad de nuestras hermanas y hermanos más vulnerables. Respondí, intentando mantener la calma. Las políticas de la organización están basadas en principios bíblicos, respondió Miguel Ángel con firmeza. No nos corresponde a nosotros cuestionarlas, ni siquiera cuando resultan en daño real para personas reales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres hombres me miraron con una mezcla de tristeza y disgusto, como si fuera una hija rebelde que hubiera traicionado la confianza familiar. Hermana Clara, dijo finalmente Miguel Ángel, vamos a darte tiempo para reflexionar sobre tu actitud. Mientras tanto, creemos que sería prudente que te alejaras de responsabilidades de enseñanza hasta que recuperes la perspectiva correcta. Era una suspensión velada. Sin ser oficialmente disciplinada, estaba siendo marginada de todas las actividades significativas en la congregación. Era el primer paso de un proceso que conocía bien: aislamiento social progresivo diseñado para forzar la conformidad o la salida voluntaria. Durante las siguientes semanas, el hielo social fue palpable. Las conversaciones se detenían cuando yo me acercaba. Las invitaciones a reuniones informales desaparecieron. Mis comentarios en las reuniones eran recibidos con silencio incómodo. Pero la experiencia más dolorosa llegó un domingo de enero, cuando la hermana Rosario, una mujer mayor que siempre había sido cariñosa conmigo, me abordó después de la reunión. «Clara», me dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la escuchara, «me duele verte así. Todos te queremos, pero estás tomando un camino peligroso». «¿Peligroso cómo, hermana Rosario?» «Estás empezando a pensar demasiado, a cuestionar cosas que no debemos cuestionar. Eso es exactamente como empieza la apostasía». Sus palabras me llegaron con la fuerza de una revelación terrible. Me di cuenta de que estaba presenciando desde adentro el mecanismo exacto que había silenciado a María del Carmen y a todas las otras hermanas que se habían atrevido a hablar. No era malicia personal. Era un sistema de control social tan sofisticado que se ejecutaba automáticamente, sin que sus participantes siquiera comprendieran completamente lo que estaban haciendo. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento de Ronda, con el viento de la sierra golpeando las ventanas, escribí en mi diario una reflexión que cambiaría para siempre mi relación con la fe que había definido mi vida adulta. Si hacer preguntas legítimas sobre la protección de víctimas inocentes es apostasía, entonces tal vez la apostasía no sea lo que nos han enseñado que es. Tal vez la verdadera traición a Dios sea el silencio ante el sufrimiento. Era febrero de 2004 y yo no lo sabía aún, pero estaba a punto de encontrarme cara a cara con la persona que respondería todas mis preguntas y confirmaría todas mis peores sospechas. Era un sábado de marzo de 2004 y había decidido tomarme un descanso de la rutina opresiva que se había convertido mi vida en Ronda. El aislamiento social había alcanzado niveles que hacían insoportable cada reunión, cada encuentro casual en la calle. Necesitaba aire fresco, literalmente y figurativamente. Conduje hasta Antequera, una ciudad pequeña pero vibrante a 1 hora de distancia, donde nadie me conocía como la hermana problemática. Era liberador caminar por calles donde podía ser simplemente Clara, sin cargar el peso de expectativas rotas y miradas de desaprobación. Me senté en una terraza de la plaza de San Sebastián, pidiendo un café cortado y observando el movimiento dominical de familias paseando con sus niños. La normalidad de esa escena me resultaba casi extraña después de años de vivir cada aspecto de mi vida filtrado a través de reglas organizacionales. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en una mesa al otro lado de la plaza, pero la reconocí inmediatamente a pesar de los 15 años transcurridos. El cabello, ahora completamente gris y recogido en un moño simple. La postura, ya no erguida y segura, sino ligeramente encorvada. Pero eran inconfundiblemente los mismos ojos, la misma estructura facial que había admirado durante tantos años. María del Carmen. Mi primer impulso fue levantarme y correr hacia ella, pero algo en su lenguaje corporal me detuvo. Parecía estar en guardia permanente, mirando constantemente alrededor como si esperara ser descubierta. Había una fragilidad en ella que nunca había visto antes, como si hubiera envejecido mucho más que los años transcurridos. Durante varios minutos la observé desde la distancia, debatiéndome internamente.
¿Tenía derecho a invadir la nueva vida que había construido? ¿Querría ser encontrada por alguien de su pasado? Finalmente, tomé la decisión. Pagué mi café y caminé lentamente hacia su mesa, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse. «¿María del Carmen?», dije suavemente cuando llegué a su lado. Ella levantó la vista y por un momento su rostro reflejó pánico puro. Sus ojos se agrandaron, su respiración se aceleró y vi cómo sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «Clara», susurró, como si pronunciar mi nombre fuera peligroso. «¿Cómo? ¿Qué haces aquí?» «Vivo en Ronda ahora. Solo vine a pasar el día». Me senté cuidadosamente en la silla frente a ella, moviéndome despacio para no asustarla más. «María del Carmen, durante todos estos años me he preguntado qué había pasado contigo». Ella miró alrededor nerviosamente, como si estuviera evaluando rutas de escape. «Clara, no deberías. Es mejor que no hablemos. Es peligroso». «¿Peligroso? ¿Peligroso cómo?». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y en ese momento vi a la María del Carmen que había conocido años atrás, vulnerable, humana, desesperadamente necesitada de alguien que la escuchara. «No puedo», murmuró. «Llevo 15 años intentando olvidar. Si me ven contigo, si saben que he hablado». «María del Carmen», dije tomando suavemente sus manos temblorosas. «Yo también estoy cuestionando cosas. También estoy en problemas con la organización. Puedes confiar en mí». Algo en mi tono debe haberle transmitido seguridad, porque gradualmente sus hombros se relajaron y su respiración se normalizó. «¿Quieres que caminemos?», sugerí. «Tal vez sea más fácil hablar si no estamos tan expuestas». Asintió silenciosamente y nos dirigimos hacia los jardines públicos en las afueras de la plaza. Durante los primeros minutos caminamos en silencio, como dos extrañas que casualmente habían elegido la misma ruta. Finalmente, sentadas en un banco bajo los árboles, lejos de oídos indiscretos, María del Carmen comenzó a hablar. «Clara, nunca me desvié del camino como dijeron los ancianos». Su voz era apenas un susurro. Yo huí. «¿Huiste? ¿De qué?». Respiró profundamente, como alguien que se prepara para sumergirse en aguas profundas. «Fernando, mi esposo. Él no era el hombre que todos pensaban. En casa, cuando estábamos solos». Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. «¿Puedes contármelo?». La animé suavemente. Al principio eran solo comentarios sobre mi apariencia, críticas constantes sobre cómo hablaba en las reuniones, cómo me relacionaba con otros hermanos. Decía que estaba siendo demasiado amigable, que los hombres podrían malinterpretar mi cordialidad. Sus manos se retorcían en su regazo mientras hablaba. Después comenzaron los castigos físicos, cuando él consideraba que había hecho algo mal. Un bofetón si había hablado demasiado tiempo con un hermano después de la reunión. Un empujón si llegaba 5 minutos tarde de la predicación. Sentí que se me helaba la sangre. «¿Y los ancianos? ¿No dijiste nada?». «Lo intenté». Su voz se quebró. «En 1987 hablé con el anciano Jesús Miguel. Le conté todo, los golpes, las humillaciones constantes, cómo Fernando me controlaba hasta el último minuto de mi día». «¿Y qué te dijo?». María del Carmen me miró con una expresión que mezclaba dolor y amargura. Me dijo que orara más, que fuera más sumisa, que Jehová había puesto a Fernando como cabeza de nuestro hogar y que mi trabajo era apoyarlo, no cuestionarlo. Me preguntó si yo había hecho algo para provocar su enojo. Las palabras me llegaron como puñaladas. Era exactamente el mismo patrón que había escuchado en Ronda, la misma respuesta institucional que culpabilizaba a las víctimas. «Pero eso no fue lo peor», continuó. «Lo peor llegó cuando Fernando se enteró de que había hablado con los ancianos. Esa noche me golpeó tan fuerte que no pude salir de casa durante una semana. Me dijo que si volvía a hablar con alguien sobre nuestros asuntos privados, me mataría». Dios mío, María del Carmen. Y yo le creí, Clara, completamente. En sus ojos vi que hablaba en serio. Me contó cómo durante los 2 años siguientes vivió en terror constante, actuando el papel de esposa feliz en público, mientras en privado sufría abusos cada vez más severos. «Una noche de octubre de 1989, continuó. Fernando llegó borracho después de una reunión de ancianos.
Estaba furioso porque alguien había mencionado que tal vez yo debería tener más participación en las actividades de la congregación. Se detuvo, temblando visiblemente. Esa noche pensé que realmente iba a matarme. Cuando finalmente se quedó dormido, supe que era mi única oportunidad. Recogí lo imprescindible, tomé el dinero que tenía escondido para emergencias y salí de Málaga en el primer autobús de la madrugada. ¿Y nunca más supiste nada de él? Durante años viví con miedo de que me encontrara. Me cambié el apellido, me mudé 4 veces, trabajé en empleos donde no necesitaba dar muchas referencias. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Clara, dijo finalmente, la organización sabía, los ancianos sabían exactamente lo que estaba pasando, y eligieron proteger a Fernando porque era anciano, porque tenía responsabilidades, porque desasociarlo habría sido admitir que habían cometido un error al nombrarlo. Sus palabras confirmaron todas mis sospechas más terribles. No era incompetencia o ignorancia. Era una decisión consciente de proteger la estructura de poder a expensas de las víctimas. ¿Y cómo has vivido todos estos años? Con mucho miedo al principio. Pero gradualmente, Clara, he encontrado una paz que nunca tuve dentro de la organización. He aprendido que Dios, si existe, no necesita que permitamos el abuso para demostrar nuestra fe. Cuando nos despedimos esa tarde, María del Carmen me abrazó con una intensidad que hablaba de 15 años de silencio finalmente roto. Clara, me dijo antes de irse, no te quedes callada como hice yo. Si tienes la oportunidad de hablar, hazlo. Por todas las que no pudimos. Conduje de regreso a Ronda, en estado de shock emocional. Todo lo que había sospechado era cierto. Pero escucharlo directamente de María del Carmen lo hacía real de una manera devastadora. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a salir de la organización y no iba a hacerlo en silencio. Los días siguientes a mi encuentro con María del Carmen transcurrieron en una nebulosa extraña donde cada actividad rutinaria se sentía como una actuación. Asistir a las reuniones, participar en la predicación, sonreír a los hermanos que me trataban con frialdad calculada. Todo se había convertido en un teatro del absurdo donde yo conocía la verdad detrás del decorado. El martes por la noche, durante la reunión de la escuela del Ministerio Teocrático, escuché al anciano Miguel Ángel dar una charla sobre la importancia de confiar en la organización de Jehová. Sus palabras, que antes me habrían parecido edificantes, ahora resonaban como propaganda diseñada para mantener el silencio y la obediencia ciega. Hermanos, decía desde el estrado con esa autoridad que no admitía cuestionamientos, cuando surge la tentación de cuestionar las políticas organizacionales, recordemos que estamos cuestionando a Jehová mismo. La organización es el canal que Dios usa para guiar a su pueblo. Miré alrededor del salón. 50 personas asintiendo con sinceridad, absorbiendo cada palabra como si fuera revelación divina. La hermana Rosario, en primera fila, tomaba notas cuidadosas. El hermano Francisco, un comerciante local que admiraba mi dedicación, me sonrió desde el otro lado del salón. Eran buenas personas, personas sinceras que creían genuinamente estar sirviendo a Dios. Pero yo ya no podía participar de esa sinceridad colectiva. Era como si hubiera tomado una pastilla que me permitía ver la matriz detrás de la realidad aparente. Esa misma semana comencé a investigar activamente maneras de documentar lo que había descubierto. Internet, aunque aún primitivo en 2004, ya ofrecía recursos que no existían durante mis primeros años como testigo. Encontré páginas web de ex testigos de Jehová, foros de discusión, testimonios de personas que habían vivido experiencias similares a la de María del Carmen. Cada historia que leía era como una puñalada que confirmaba un patrón global. No era solo España, no era solo nuestra congregación, era sistémico, documentado, protegido por políticas organizacionales que se repetían idénticamente en países de todo el mundo. Una noche, mientras navegaba por uno de esos sitios web, encontré información sobre una periodista llamada Elena Martínez, que había investigado casos de abuso religioso en España. Había publicado artículos sobre sectas destructivas, había entrevistado a víctimas, tenía experiencia en manejar estos temas con sensibilidad.
Durante 3 días luché conmigo misma sobre si contactarla. Hablar públicamente significaría quemar todos los puentes con la organización, perder para siempre la comunidad que había sido mi familia durante 25 años. Pero también significaría dar voz a todas las María del Carmen que habían sufrido en silencio. El viernes por la mañana, después de una noche en vela, marqué su número. ¿Elena Martínez?, pregunté cuando contestó, mi voz temblando ligeramente. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Clara Jiménez. Era una testigo de Jehová. He leído sus artículos sobre abuso religioso y creo que tengo información que podría interesarle. Hubo una pausa breve antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su tono era profesional, pero cálido. Clara, me alegra que haya decidido llamar. Esto requiere mucho valor. ¿Podríamos encontrarnos para hablar con tranquilidad? Acordamos reunirnos el martes siguiente en un café discreto en Málaga. Durante el fin de semana, preparé mentalmente todo lo que quería contarle. Mi propia experiencia, la historia de María del Carmen, los patrones que había observado, los testimonios que había escuchado de otras hermanas a lo largo de los años. El domingo, durante la reunión, observé a la congregación con ojos completamente nuevos. Veía a las hermanas jóvenes participando entusiásticamente en los comentarios y me preguntaba cuántas de ellas estarían viviendo situaciones difíciles que no se atrevían a verbalizar. Veía a los ancianos dirigiendo la reunión con solemnidad y me preguntaba cuántos casos problemáticos habían resuelto con consejos que perpetuaban el sufrimiento. Cuando terminó la reunión, la hermana Teresa se acercó a mí con una expresión preocupada. Clara, hace tiempo que no hablamos realmente. ¿Te encuentras bien? Pareces distante. Era una pregunta cargada. Teresa y yo habíamos sido amigas íntimas durante años, pero desde que comencé a hacer preguntas incómodas, nuestra relación se había enfriado notablemente. Estoy bien, Teresa. Solo pensando en muchas cosas. ¿Pensando en qué tipo de cosas?, insistió, y vi en sus ojos esa expresión de alarma que aparecía cuando alguien detectaba posibles signos de apostasía. En la vida, en el propósito, en si estamos realmente sirviendo a Dios de la manera correcta. Sus ojos se agrandaron. En nuestro vocabulario organizacional, esa frase era equivalente a plantar una bandera roja gigante. Clara, cariño, creo que necesitas hablar con los ancianos. Estas dudas no son normales y pueden ser peligrosas. ¿Peligrosas para quién? Para ti, por supuesto, para tu salvación. La conversación terminó ahí, pero supe que para el lunes los ancianos estarían informados de mis comentarios preocupantes. El martes llegué al café en Málaga 30 minutos antes de la hora acordada, necesitando tiempo para calmar mis nervios. Elena Martínez llegó puntual. Una mujer de unos 50 años, cabello corto, mirada inteligente, que irradiaba una mezcla de profesionalismo y compasión genuina. Clara, gracias por contactarme, dijo mientras se sentaba. Sé que esto no es fácil. Durante las siguientes 2 horas le conté todo. Cada detalle de mi experiencia, cada historia que había escuchado, cada patrón que había identificado. Elena tomaba notas cuidadosas, hacía preguntas específicas y ocasionalmente asentía con una expresión que indicaba reconocimiento. Clara, me dijo cuando terminé, lo que me está contando coincide exactamente con lo que he documentado en otros casos. Hay un patrón consistente en cómo estas organizaciones manejan el abuso. Silenciar a las víctimas, proteger a los perpetradores, amenazar con expulsión a quien hable públicamente. ¿Estaría dispuesta a escribir sobre esto? Absolutamente. Pero necesito preguntarle, ¿está preparada para las consecuencias? Publicar esta historia significará que la organización la marcará como apóstata, perderá todos sus contactos dentro de la congregación, posiblemente enfrentará presión legal de sus abogados. Era la pregunta que había estado evitando, pero que sabía que era inevitable. Elena, he perdido 25 años de mi vida manteniendo silencio sobre cosas que sabía que estaban mal. No puedo pasar el resto de mi vida sabiendo que hay mujeres y niños sufriendo mientras yo me quedo callada para proteger mi comodidad. Elena sonrió por primera vez en toda la conversación. En ese caso, vamos a hacer esto correctamente. Necesitaré que me ayude a contactar a María del Carmen si está dispuesta a hablar. Y necesitaré documentación, fechas,
nombres de ancianos involucrados, cualquier registro que pueda tener. ¿Y si María del Carmen no quiere participar? Respetaremos su decisión completamente. Pero mi experiencia me dice que muchas víctimas, una vez que ven que alguien está dispuesto a escucharlas y creerles, encuentran el valor para hablar. Salí de esa reunión con una sensación extraña de liberación y terror mezclados. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo activamente bueno, algo que podría marcar una diferencia real. Pero también sabía que había cruzado un punto de no retorno. Esa misma tarde, conduje de nuevo a Antequera con la esperanza de encontrar a María del Carmen en el mismo lugar. No estaba allí, pero pregunté discretamente en algunos comercios cercanos hasta que una dependienta de una floristería me dijo que conocía a una mujer que coincidía con la descripción y que trabajaba en una biblioteca municipal. La encontré catalogando libros en una sección tranquila de la biblioteca. Cuando me vio, su rostro reflejó la misma mezcla de pánico y alivio que había mostrado días atrás. «Clara, ¿qué haces aquí otra vez?» «María del Carmen, he hablado con una periodista que investiga estos casos. Está dispuesta a contar nuestra historia, pero me gustaría saber si estarías dispuesta a participar». Vi cómo luchaba internamente, el miedo batallando contra años de frustración silenciosa. «¿Crees que serviría de algo?», preguntó finalmente. «Creo que podría evitar que otras mujeres pasen por lo que tú pasaste. Podría obligar a la organización a cambiar sus políticas». María del Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, mirando los libros en sus manos como si contuvieran la respuesta. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Está bien. Ya es hora de que la verdad salga a la luz». Cuando regresé a Ronda esa noche, encontré un mensaje en mi contestador automático. Era la voz del anciano Miguel Ángel, solicitando que me presentara en el Salón del Reino el jueves por la noche para una reunión pastoral importante. Sabía exactamente lo que eso significaba. El proceso formal de desasociación estaba a punto de comenzar, pero por primera vez en meses, esa perspectiva no me aterrorizaba. Me había costado 25 años, pero finalmente había encontrado mi voz. El jueves por la noche me presenté en el Salón del Reino con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Durante años había temido este momento. Había imaginado la vergüenza, el terror, la sensación de estar perdiendo todo lo que daba sentido a mi vida. Pero mientras caminaba hacia la sala trasera donde me esperaban los 3 ancianos, solo sentía una extraña sensación de liberación. «Hermana Clara», comenzó Miguel Ángel con esa solemnidad ritual que caracterizaba estos procedimientos. «Hemos recibido informes preocupantes sobre comentarios y actividades que sugieren una actitud apóstata». «¿Qué tipo de actividades?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Has estado haciendo preguntas que demuestran falta de fe en la organización de Jehová. Has expresado dudas sobre las políticas establecidas por el esclavo fiel y discreto. Y según nuestras fuentes, has estado en contacto con elementos apostatas fuera de la organización». Sus fuentes, obviamente, incluían a Teresa, quien había cumplido con su deber organizacional de informar sobre mis comentarios peligrosos. «¿Estás dispuesta a arrepentirte de estas actividades y demostrar que deseas permanecer en la organización?», continuó Miguel Ángel. Era el momento de la decisión final. Podía mentir, fingir arrepentimiento, permanecer en la organización manteniendo silencio sobre todo lo que había descubierto. Podía conservar mi comunidad, mis amistades, la seguridad de pertenecer a algo más grande que yo misma. O podía decir la verdad. «No», respondí con una calma que me sorprendió. «No estoy dispuesta a arrepentirme de hacer preguntas legítimas sobre políticas que causan daño a personas inocentes». El proceso fue rápido después de eso. 15 minutos de deliberación en privado y luego el anuncio formal. Clara Esperanza Jiménez ha sido desasociada de la congregación. Salí del Salón del Reino por última vez mientras los hermanos que llegaban para la reunión de esa noche desviaban la mirada. En nuestro mundo, yo acababa de convertirme oficialmente en alguien invisible, alguien cuya existencia ya no podía ser reconocida. Pero mientras conducía de regreso a casa por las calles serpenteantes de la sierra, con las luces de Ronda brillando en la distancia, no sentí la devastación que había esperado. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años: autenticidad.
2 semanas después, se publicó el artículo de Elena Martínez. Era extenso, detallado, devastadoramente preciso. Contaba la historia de María del Carmen sin revelar su ubicación actual. Documentaba el patrón de silenciamiento que yo había observado e incluía testimonios de otras víctimas que habían encontrado el valor para hablar después de saber que no estaban solas. La reacción fue inmediata e intensa. La organización emitió una declaración oficial negando las acusaciones y caracterizando el artículo como propaganda apóstata diseñada para dañar la reputación de los testigos de Jehová. Pero el artículo también generó una avalancha de contactos. Decenas de mujeres y hombres que habían vivido experiencias similares y que finalmente encontraban un espacio para contar sus historias. Elena me llamó una semana después del artículo. Clara, hemos recibido más de 200 cartas y correos electrónicos de personas que quieren compartir sus experiencias. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Durante los meses siguientes trabajé con Elena y con otros periodistas investigativos para documentar caso tras caso. Cada historia era única en sus detalles, pero el patrón era siempre el mismo. Víctimas silenciadas, abusadores protegidos, críticos marginados. En septiembre de 2004, 6 meses después de mi desasociación, recibí una carta inesperada. Era de María del Carmen. Clara, escribía, quería que supieras que desde que salió el artículo he dormido mejor que en los últimos 15 años. Por primera vez siento que lo que me pasó importa, que mi silencio no fue en vano si ahora puede ayudar a otras personas. Me contaba que había comenzado a trabajar como voluntaria en un centro de atención a víctimas de violencia doméstica, que estaba considerando estudiar psicología para ayudar profesionalmente a otras sobrevivientes, que había encontrado una pequeña comunidad de fe no denominacional donde podía explorar su espiritualidad sin miedo. No sé si volveremos a vernos, terminaba la carta, pero quiero que sepas que me devolviste algo que creía perdido para siempre, la sensación de que mi voz importa. Guardé esa carta en el cajón donde antes tenía mis publicaciones organizacionales. Era un recordatorio tangible de por qué había valido la pena perder todo lo que conocía. Los años siguientes no fueron fáciles. Perder una comunidad entera después de 25 años requiere un proceso de duelo similar a una muerte múltiple. Tuve que aprender a formar amistades fuera del contexto religioso, a encontrar propósito sin la estructura organizacional que había definido cada aspecto de mi vida adulta. Pero también descubrí libertades que no sabía que me faltaban. La libertad de leer cualquier libro, de hacer cualquier pregunta, de formar mis propias opiniones sobre temas complejos. La libertad de relacionarme con personas sin evaluarlas primero a través del filtro de su estatus espiritual. En 2007 me mudé a Barcelona, donde encontré trabajo en una organización no gubernamental que ayudaba a víctimas de abuso religioso. Era una manera de canalizar toda mi experiencia hacia algo constructivo, de convertir el dolor en herramienta de sanación para otros. Allí conocí a decenas de personas que habían salido de diferentes grupos religiosos autoritarios, exmormones, exmiembros de sectas católicas fundamentalistas, extestigos como yo. Descubrí que el patrón de control, silenciamiento y manipulación psicológica se repetía con variaciones menores en todos estos contextos. También allí conocí a Roberto, un psicólogo especializado en trauma religioso que se convirtió primero en colega, después en amigo y finalmente en compañero de vida. A los 48 años, experimenté por primera vez una relación basada en igualdad genuina, sin jerarquías espirituales ni roles predefinidos. Clara, me dijo una tarde mientras paseábamos por las Ramblas, admiro cómo has convertido tu dolor en sanación para otros. No todo el mundo tiene esa capacidad. No creo que sea especial, le respondí. Creo que es lo que cualquier persona haría si tuviera la oportunidad de evitar que otros pasen por lo mismo. Ahora, mientras escribo estas líneas en 2024, han pasado 20 años desde que dejé la organización. Tengo 63 años, el mismo número que María del Carmen tenía cuando la encontré por primera vez en Antequera. La vida me ha enseñado que la fe genuina no requiere silencio ante la injusticia, que el amor real no exige obediencia ciega, que la verdad no teme las preguntas honestas.
Ocasionalmente recibo noticias sobre cambios en las políticas organizacionales de los Testigos de Jehová. Algunos han sido positivos, mayor énfasis en reportar casos de abuso a las autoridades, más entrenamiento para ancianos sobre cómo manejar situaciones delicadas. Pero el problema fundamental permanece: una estructura de poder que prioriza la reputación institucional por encima de la protección de los vulnerables. La semana pasada, una mujer joven me contactó a través de la organización donde trabajo. Su historia era dolorosamente familiar: abuso encubierto, silencio forzado, amenazas de expulsión por hablar. Mientras la escuchaba, vi en sus ojos el mismo terror que había visto en los ojos de María del Carmen 20 años atrás. ¿Cree que vale la pena hablar?, me preguntó. ¿Aunque pierda a toda mi familia? No puedo responder esa pregunta por ti, le dije. Solo puedo decirte que tu verdad importa, que tu voz tiene valor, y que hay personas dispuestas a escucharte sin juzgarte. Esa noche, mientras preparaba el té antes de acostarme, pensé en todas las María del Carmen que aún viven en silencio, en todas las preguntas que no se atreven a verbalizar, en todas las verdades que esperan el momento correcto para salir a la luz. Y recordé las palabras que María del Carmen me había dicho en nuestra última conversación. Jehová no me salvó, Clara. Me salvé yo misma. En el eco silencioso de mi cocina, finalmente entendí completamente lo que había querido decir. La fe verdadera no es obediencia, es valor. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbenos en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.